¿Es esto real? El mundo entero quedó fascinado por un breve video de 5 minutos filmado sobre los cielos de Perú. ¿Quién podría haber imaginado que un simple metraje podría transformar la vida de una persona? La noche en Brooklyn, Nueva York, se envolvía, como siempre, en su abrazo de caótico bullicio. El estruendo de las bocinas, el apresurado compás de los pasos sobre el asfalto y las melodías de jazz que se escapaban de los bares del vecindario componían la banda sonora diaria de Lily, una creadora de contenido visual. Durante el día, se sumergía en los proyectos de la agencia de diseño donde trabajaba, pero por las noches, en el pequeño estudio de su apartamento, se dedicaba a sus propias creaciones, intentando encontrar una voz propia en medio del torbellino urbano. A pesar de estar rodeada por los estímulos incesantes de la ciudad, una sensación de estancamiento creativo la había estado acechando. Una de esas noches, hundida en la comodidad de su sofá, navegaba sin rumbo por YouTube, cuando su mirada fue capturada por una miniatura. El título rezaba, Perú en 8K a 60 FPS, el alma de los Andes. La imagen mostraba la ciudadela de Machu Picchu al amanecer, envuelta en una neblina dorada, con las majestuosas cumbres andinas como telón de fondo. Otra exageración más, pensó con el escepticismo de una profesional. Conocía de sobra los trucos del oficio. Sabía cómo la corrección de color, la estabilización y la edición rítmica podían convertir lo mundano en mágico. En las plataformas de streaming, el contenido que priorizaba la estética sobre la autenticidad era la norma. Sin embargo, por alguna extraña razón, no podía apartar la vista. Sus dedos, movidos por un impulso inexplicable, presionaron el botón de reproducción. La pantalla se llenó con imágenes de una belleza casi dolorosa. El vuelo de un cóndor sobre el cañón del Colca, los vibrantes pétalos fucsias y escarlatas de la flor de cantuta meciéndose con la brisa de la sierra, los rostros serenos y arrugados por el sol de los habitantes de un pueblo andino, y el intrincado tejido de un textil que parecía contener galaxias en sus hilos. Cada fotograma era una obra de arte, pero lo más impactante era la sensación de profunda autenticidad que emanaban. ¿Puede algo ser tan real?, se preguntó en voz alta. El asombro, la duda y una emoción que no podía nombrar la invadieron simultáneamente. Su mente analítica intentaba encontrar la trampa. Es solo un video. Está editado para ser perfecto, se repetía. Pero su corazón se negaba a escuchar. Sin darse cuenta, vio el video una y otra vez, hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de Brooklyn. Esa noche, Lily no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban con una fuerza arrolladora, la imponente geometría de Machu Picchu, los muros incas de piedra que formaban la base de las calles de Cusco, la mirada profunda de una llama en lo alto de una montaña. Esas visiones se habían grabado a fuego en su mente, y una pregunta la atormentaba: ¿existía de verdad un lugar así? Quería verlo con sus propios ojos, confirmar que esa serenidad no era producto de un software. Antes de que la ciudad despertara por completo, tomó su cuaderno de la mesita de noche y, con trazo firme, escribió una sola palabra: Perú. Aunque aún no había decidido nada, un presentimiento comenzaba a germinar en su interior. Una llamada silenciosa desde el otro lado del Ecuador. Desde aquella noche, el video se convirtió en una presencia constante en la mente de Lily. Las imágenes de la antigua capital inca, con sus muros de piedra perfectamente ensamblados, y el baile de las flores de cantuta bajo el sol andino, eran tan hermosas como una ensoñación, pero al mismo tiempo, la asaltaba una sensación de irrealidad. Para ella, nacida y criada en Nueva York, la ciudad era sinónimo de ruido y desorden. Las callejuelas de Brooklyn olían a asfalto caliente y basura desbordada. La gente caminaba a un ritmo frenético, con la mirada fija en sus teléfonos, sin tiempo para reparar en los demás. Ese video tiene que ser una construcción, una fantasía digital, intentaba convencerse. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, anidaba un sentimiento que no podía ignorar: el deseo de creer. Si aquel lugar era real, ¿acaso no le estaría esperando una experiencia capaz de cambiarle la vida? Esa premonición la impulsó a actuar. A la mañana siguiente, mientras la ciudad aún dormía, Lily abrió su computadora portátil y buscó precios de vuelos. Eran más caros de lo que había imaginado, pero si utilizaba parte de sus ahorros, era un gasto asumible. Al introducir la fecha de partida en el calendario, una extraña oleada de emoción la recorrió. Era como si una puerta, que no sabía que estaba cerrada, comenzara a abrirse. Ese mediodía, durante la hora del almuerzo en la oficina, su colega Ana notó su aire pensativo. ¿Qué pasa, Lily? Llevas toda la mañana con la mirada perdida en la pantalla. Estoy pensando en ir a Perú, confesó.
Vi un video ayer y no puedo quitármelo de la cabeza. Pero tengo miedo de ir y decepcionarme, de que no sea como lo pintan. Ana la miró primero con sorpresa, y luego una sonrisa cálida iluminó su rostro. Me parece una idea fantástica, Lily. Últimamente has estado trabajando sin descanso. Un viaje, incluso si no cumple todas tus expectativas, siempre deja algo en ti. Hay cosas que un video, por más alta que sea su resolución, nunca podrá transmitirte. Las palabras de Ana resonaron en ella, pero la duda persistía. Esa tarde, mientras editaba un proyecto, su jefe, David, un hombre pragmático y directo, se acercó a su escritorio. ¿Perú? ¿Por qué tan de repente?, preguntó al escuchar su conversación con Ana. No puedo olvidar los paisajes que vi en un video. Siento que si no voy, me arrepentiré, explicó Lily. David soltó una risita. Lily, creo que es importante ver las cosas con tus propios ojos. Además, un viaje no es solo para ver paisajes. Es para entrar en contacto con culturas que no conoces, para descubrir una parte de ti que no sabías que existía. Te garantizo que no te arrepentirás. Estas palabras terminaron de calmar su espíritu. Esa noche, mientras yacía en su cama, la incertidumbre había desaparecido por completo, reemplazada por una creciente expectación ante lo desconocido. Miró por la ventana la noche de Brooklyn, con sus neons parpadeantes y su incesante murmullo. En el corazón de Lily, el viaje ya había comenzado. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima alrededor de las 3 de la tarde. La primera imagen que tuvo de Perú desde la ventanilla del avión fue un paisaje urbano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bañado por una luz suave y difusa, muy diferente al perfil afilado y cristalino de Nueva York. Al bajar del avión, una bocanada de aire húmedo y salino, cargado con el aroma del Pacífico, se adhirió a su piel, despertando sus sentidos. El interior del aeropuerto era un hervidero de actividad, un caos vibrante y organizado a su manera. La gente se movía con una energía distinta a la de Brooklyn, menos apresurada pero igualmente decidida. El flujo del tiempo parecía tener otro ritmo. Tras pasar por inmigración y recoger su maleta, Lily comenzó a moverse por la terminal. Aunque había señalización en inglés, las palabras en español y los modismos locales eran un misterio fascinante. Se detuvo frente a una máquina expendedora, desconcertada por los nombres de las bebidas. Finalmente, armándose de valor, compró una botella de un líquido de un llamativo color amarillo dorado que decía Inca Kola. Al abrirla y dar el primer sorbo, una explosión de sabor dulce y afrutado, que le recordó vagamente al chicle, la sorprendió. Era completamente diferente a cualquier refresco que hubiera probado en Estados Unidos. La extrañeza del sabor, sin embargo, le produjo una inesperada sensación de alegría, su primera inmersión en lo desconocido. Un taxi la llevó desde el aeropuerto hasta su hotel en Miraflores. El trayecto fue una sinfonía de bocinas, el aroma a anticuchos asándose en las carretillas de las esquinas y la visión de una arquitectura que mezclaba modernos edificios de cristal con casonas coloniales de balcones intrincados. Al caer la tarde, en lugar de buscar un mirador moderno, decidió visitar la Huaca Pucllana, una antigua pirámide de adobe enclavada en el corazón de la ciudad. Ver esa estructura de tierra, construida siglos atrás, rodeada por los rascacielos y las luces de la Lima contemporánea, la dejó sin aliento. No era una torre que perforaba el cielo, sino unas raíces que se aferraban a la tierra, un testimonio silencioso del tiempo. Estoy aquí de verdad, se susurró, mientras la brisa del océano le revolvía el cabello. La pirámide, iluminada contra el cielo crepuscular, no poseía la arrogancia de los rascacielos de Manhattan, sino una dignidad serena y poderosa. Entendió que esa estructura no era solo un monumento, sino el corazón latente de una historia que se negaba a ser olvidada. Al día siguiente, Lily tomó un vuelo de Lima a Cusco. El verdadero viaje, el que la llevaría al corazón de los Andes, estaba a punto de comenzar. Mientras el avión ascendía, pudo ver a través de la ventanilla cómo la costa desértica daba paso a las imponentes y escarpadas cumbres de la cordillera. Era un mar de picos nevados y valles profundos que se extendía hasta el infinito. Al aterrizar en el aeropuerto de Cusco, sintió el cambio de inmediato. El aire era fino, frío y puro. Nada más poner un pie en la pista, notó una ligera presión en la cabeza, el famoso soroche, el mal de altura. La ciudad la recibió con una atmósfera casi sagrada. Había llegado a la antigua capital del Imperio Inca. Las calles empedradas, tan estrechas que casi podía tocar ambos lados extendiendo los brazos, la guiaron hacia el centro.
Se asombró al ver cómo los muros de piedra inca, con sus bloques poligonales ensamblados con una precisión imposible, servían de cimiento para las iglesias y casonas coloniales españolas. No era una ciudad que había sido conquistada y borrada, sino una que había absorbido su historia, capa sobre capa, creando algo completamente nuevo y único. Siguiendo el consejo de los lugareños, pasó el primer día aclimatándose. Se sentó en un pequeño café en la plaza de armas, bebiendo lentamente un mate de coca mientras observaba el ir y venir de la gente. Mujeres con polleras de colores vibrantes y sombreros tradicionales guiaban a sus llamas, niños corrían por la plaza, y turistas de todo el mundo miraban con asombro la majestuosa catedral. Por la tarde, subió a pie hasta el bohemio barrio de San Blas. Cada esquina era un descubrimiento, talleres de artesanos, pequeñas galerías de arte y vistas impresionantes de los tejados de teja roja de la ciudad. Allí, en la quietud de una callejuela, sintió el peso y la energía de los siglos. Se dio cuenta de que el video que la había traído hasta aquí solo había mostrado la superficie. La verdadera belleza de Perú no estaba en su paisaje, sino en el espíritu que lo habitaba, en el latido silencioso de su historia. El verdadero viaje a las entrañas del video comenzó con un trayecto en tren. No era un tren bala futurista, sino uno que parecía diseñado para saborear el tiempo. Abordó el Perú Rail en la estación de Ollantaytambo, en el corazón del Valle Sagrado. El vagón tenía ventanas panorámicas en el techo y en los costados, convirtiendo el viaje en una experiencia cinematográfica inmersiva. Se acomodó en su asiento mientras el tren comenzaba su lento y serpenteante recorrido junto al río Urubamba. El paisaje era abrumador. Campos de maíz de un verde intenso, picos nevados que se alzaban como guardianes silenciosos y pequeñas aldeas que salpicaban el valle. En un momento, el tren se detuvo en medio de la nada. Una mujer de una comunidad local subió al vagón, ofreciendo choclo con queso en hojas de maíz. Lily compró uno. El sabor de los granos de maíz grandes y tiernos, combinado con el queso fresco y salado, era simple y perfecto. Era el sabor de la tierra, una conexión directa con el paisaje que la rodeaba. Recordó la escena del mercado en el video original y sonrió. No estaba comiendo pollo frito en un bullicioso mercado de Taipei, sino un alimento ancestral en medio de la quietud de los Andes. El intercambio con la vendedora fue breve, apenas unas sonrisas y gestos, pero sintió una calidez y una bienvenida que ninguna guía de viajes podría describir. Mientras el tren avanzaba, sintió que el estrés y la confusión que había acumulado en Brooklyn se disolvían, arrastrados por la corriente del río. Este paisaje, pensó, creo que nunca lo olvidaré. A su lado, otros turistas tomaban fotos sin cesar, intentando capturar la majestuosidad del entorno. Pero Lily no sacó su cámara. Simplemente observó, dejando que la belleza del Valle Sagrado se imprimiera directamente en su alma. Al llegar a Aguascalientes, el pueblo en la base de Machu Picchu, la emoción era palpable. Se registró en su pequeño hotel y se acostó temprano. Mañana, finalmente, estaría cara a cara con la imagen que la había hecho cruzar el mundo. Se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo con una mezcla de nervios y expectación. Subió al autobús que ascendía por la sinuosa carretera Haven-Benham. A través de la ventanilla, veía como la densa neblina envolvía la selva de montaña, ocultando el destino final. Al bajar del autobús y caminar hacia la entrada, la niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Por un instante, el miedo a la decepción regresó. ¿Y si no se veía nada? Cruzó las puertas y siguió el sendero. Y entonces, ocurrió. Como si obedeciera a una señal cósmica, la niebla comenzó a retirarse lentamente. Primero, apareció la cima del Huayna Picchu. Luego, como si se corriera un telón, la ciudadela entera de Machu Picchu se reveló ante sus ojos, bañada por la primera luz dorada del sol. Lily contuvo el aliento. Ningún video en 8K, ninguna fotografía, ninguna palabra podría haberla preparado para ese momento. Era infinitamente más vasto, más complejo y más espiritual de lo que jamás había imaginado. Se sentía increíblemente pequeña, una simple espectadora ante un milagro de piedra y tiempo. Durante horas, caminó por la ciudadela en un estado de trance. Tocó las frías y lisas piedras de los templos, sintiendo la energía que parecían emanar. Se sentó en una de las terrazas de cultivo, mirando el valle que se abría a sus pies y el vuelo de los vencejos. No pensaba en ángulos de cámara ni en composición. Simplemente estaba allí, presente, absorbiendo cada detalle, el olor a tierra húmeda, el sonido del viento susurrando entre las ruinas, la sensación del sol en su piel. Encontró un rincón apartado, lejos de los grupos de turistas, y cerró los ojos.
El video había sido una invitación, una puerta. Pero esta sensación de conexión profunda con un lugar y su historia, era el destino. La verdadera belleza no estaba en la nitidez de una imagen, sino en la vibración del alma. Estaba en el aire enrarecido que llenaba sus pulmones, en el silencio sagrado que envolvía las montañas. La belleza era una experiencia, no una resolución. El último día de su viaje, decidió regresar a un lugar que la había impactado en Lima, el malecón de Miraflores. Esta vez no fue para ver una ruina antigua, sino para observar la vida moderna peruana en su máxima expresión. Mientras el sol se ponía sobre el océano Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, vio a parejas paseando, a familias volando cometas y a surfistas desafiando las olas. Se sentó en un banco y sacó su cuaderno. La imagen de Machu Picchu seguía viva en su mente, pero ahora estaba acompañada por una multitud de otros recuerdos. El sabor del ceviche fresco en un mercado de Cusco, el sonido de una quena flotando en el aire de la plaza de armas, la calidez de la sonrisa de la vendedora de choclo en el tren, la coexistencia pacífica de lo antiguo y lo nuevo en las calles de Lima. Se dio cuenta de que había venido buscando un paisaje espectacular y había encontrado algo mucho más valioso, el alma de un país. Vine atraída por un video, escribió, pero lo que se queda en mi corazón es todo lo que la cámara no pudo capturar. La suavidad del aire, la serenidad en los rostros de la gente, la delicadeza de una cultura que había aprendido a vivir en armonía con una naturaleza imponente y una historia compleja. De regreso al aeropuerto Jorge Chávez, se sintió diferente. Ya no era una simple turista, sino alguien que había sido tocada por el espíritu de Perú. En una de las tiendas, compró una pequeña postal. Mostraba la clásica imagen de Machu Picchu. Este viaje cambió mi perspectiva, pensó mientras la guardaba en su bolso. Durante el largo vuelo de regreso, con el rugido de los motores como música de fondo, cerró los ojos y revivió cada momento. El video en 8K era hermoso, sin duda. Pero el Perú real era más silencioso, más profundo y mucho más cálido. El encanto de este país no era algo que se pudiera filmar y reproducir. Era algo que debía sentirse, vivirse y acogerse con el corazón. Y ese descubrimiento, se dio cuenta Lily, era el mayor tesoro que se llevaba de su viaje. Días después de su regreso, el corazón de Lily seguía latiendo al ritmo tranquilo de los Andes. Sobre su escritorio en Brooklyn, junto a su monitor de última generación, había colocado una pequeña llama de piedra que compró en un mercado de Cusco. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, o cuando hojeaba el cuaderno lleno de sus anotaciones, el verdadero Perú, el que ningún video había logrado transmitir, volvía a la vida. La sonrisa de la gente en el mercado, el viento soplando en lo alto de Sacsayhuamán, el mar de luces de Lima visto desde Barranco. Todas esas experiencias se estaban asentando lentamente en su interior. Y entonces, Lily tomó una decisión. Quería compartir con el mundo lo que había sentido, la esencia de ese viaje. Como creadora de contenido, su nuevo proyecto estaba a punto de comenzar. Abrió un nuevo archivo en su software de edición. El Perú que Lily había descubierto no podía ser contado en píxeles. Estaba lleno de una serenidad y una ternura profundas. No se encontraba en los destinos turísticos más ostentosos ni en los paisajes de fama mundial, sino en la vida cotidiana de su gente, en los detalles que pasaban desapercibidos. Si usted también desea encontrar un Perú que aún no conoce, su próximo viaje debería ser este. Y cuando llegue, por favor, use sus propios ojos y su propio corazón para confirmar su verdadera esencia. Gracias por acompañarnos. Si esta historia le ha conmovido, no olvide darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Y, por favor, comparta en los comentarios sus propios recuerdos.